entender plenamente el concepto de refugio como un derecho humano, es importante delimitar tal concepto para adoptarlo de contenido y diferenciarlo de otras categorías que, si bien tienen puntos de encuentro, no son lo mismo. La primera definición es migrante. Una persona migrante es aquella que decide trasladarse fuera de su país de origen para mejorar sus vidas al encontrar trabajo, educación o por reunificación familiar e inclusive por otras razones. Por otro lado, una persona refugiada de conformidad con lo establecido en la Convención de Ginebra de 1955 sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU establece que una persona refugiada es toda aquella que, con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Como se puede observar, esta definición enumera varios supuestos. No obstante, se debe señalar que se deben ver como números clausos. A pesar de eso, en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos y el principio pro persona, la categoría de refugiado debe poder ser accesible para las personas de cualquier época, cultura, lugar, contexto, entre otros, por lo que su definición debe ser adaptable e interpretada de forma extensiva y progresiva. Una persona refugiada es aquella cuya vida e integridad corre peligro al estar en su país, a tal punto que la única forma de solicitar el estatus de refugiado es ya estando dentro de otro estado. Es decir, una persona que quiere este estatus no puede ir a la embajada de un tercer estado en su propio país a pedir ayuda porque esta simple acción ya lo pondría en peligro. Recapitulando, los elementos fundamentales de la definición de refugiado son que la persona esté fuera de su país de origen, que haya persecución, que tenga temores de estar en su país porque su vida e integridad o la de su familia corren peligro, que dichos temores sean fundados y que la persecución sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social, opiniones políticas, entre otros. El derecho al refugio está regulado por el principio de no devolución, el cual en el artículo 33 de la Convención de Ginebra se establece que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner de modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o de opiniones políticas, por lo que los estados tienen prohibido devolver o forzar a la persona a regresar a su país una vez que ésta ya ha hecho la solicitud para que se le reconozca el estatus de refugiado. La Convención contra la Tortura y otros estados o penas crueles, inhumanos y degradantes también amplía esta protección y dice que da protección absoluta contra la devolución de una persona a un país donde haya razones fundamentadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a esa tortura. Por último, el enfoque diferenciado consiste en una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos, poblaciones con características particulares en razón de su edad o etapa de ciclo vital, género, orientación sexual, identificación de identidad de género, pertenencia ética, discapacidad, entre otras características. Se utiliza para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes y guiar la toma de decisiones públicas y privadas. Mi nombre es Karine Los Ángeles Rodríguez Lara, soy abogada y notaria y trabajé durante 5 años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mi nombre es Ramón María Iglesias Pisa, soy abogado, me dedico al ejercicio liberal de la profesión. Hola, mi nombre es Sibyl Sáenz Aragón, soy abogada, actualmente trabajo como asesora legal en una organización que se llama Hayes Costa Rica, que brinda servicios legales
a personas refugiadas y solicitantes de refugio, bueno, y a otros colectivos migrantes en general. Anteriormente trabajé en la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería como oficial de elegibilidad durante 2 años en el proceso específico de la determinación de la condición de persona refugiada. Tengo una maestría en Derechos Humanos y bueno, anteriormente me había dedicado a otros campos del derecho completamente ajenos al tema migratorio. Bueno, el acceso al refugio es un derecho humano, se ha reconocido desde incluso la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera. Sí debería estar regulado y está regulado en el país. Nosotros tenemos una ley, un reglamento y hemos firmado distintos convenios internacionales que aún refuerzan aún más esta normativa. Bueno, o sea, el refugio está regulado para que sea un refugio y para que no se convierta en un tema de inmigración. Y además, el refugio tampoco se considera un derecho humano, porque más bien es un derecho humanitario, como le dije, relacionado con derechos humanos, pero tiene que tener, no sé si tan regulado, ¿verdad? Pero tiene que tener alguna regulación para que el país que recibe pueda verificar que se trata de refugiados y no de inmigrantes, ¿verdad? Por extraño que parezca, mi respuesta es que sí debe estar regulado, porque lamentablemente en materia de derechos humanos lo que no está regulado se presta para discusión, para flexibilización y debate. Entonces, en el tanto el procedimiento esté lo más claro establecido y no sea necesario como recurrir a interpretaciones o a la integración con otras normas, porque el proceso de refugio aquí en Costa Rica pues forma parte de un proceso administrativo. Entonces, en algunos casos remite directamente, ¿verdad?, a otras áreas, digamos, a leyes un poquito más generales, que puede ser, por ejemplo, la Ley General de Migración y Extranjería o incluso la Ley General de la Administración Pública. Entonces, cuando ya nos encontramos en situaciones que hay que hacer algún tipo de interpretación, ¿verdad?, no necesariamente se va a decantar por la que sea más favorable para la persona administrada, para la persona solicitante en este caso. Entonces, sí es muy importante como que las normas sí estén bastante claras, incluso porque ante la opción de aplicar normativa específica de derechos humanos, si hay opción de aplicar otras normas de orden interno que tal vez, como digo, no resulten ser tan favorables, ¿verdad?, ahí sí se puede generar un perjuicio. Entonces, más bien, mi criterio personal, ¿verdad?, es que el proceso sí debe estar lo más especificado y anteponiéndose o adelantándose, digamos, a cualquier situación ajena que no esté prevista específicamente, porque eso sí nos puede llevar como a interpretaciones y que va a depender mucho de quién tenga del criterio de la autoridad migratoria en ese momento, ¿verdad?, de la persona que sea el coordinador o la coordinadora de la unidad de refugio o el director o la directora general de migración extranjera. Entonces, para evitar esas subjetividades, mi posición es que es importante que esté bien claro y bien establecido el procedimiento. No, el procedimiento no es de verdad accesible para estas personas, pero sí es importante resaltar que sí hay muchas instituciones que, independientes del gobierno, que los ayudan y que están dispuestos, digamos, a otorgar este tipo de ayudas que ellos necesitan para poder acceder a la cita, para poder presentarse. También el gobierno sí tiene ciertos aspectos que los benefician, como de que no se necesita un letrado, es completamente gratuito. Entonces sí hay cosas a favor, pero sí es un poco difícil porque es una población que ingresa al país y no tiene los medios económicos, o con eso tienen un teléfono, o no revisan su correo electrónico, etc. Perdón, en Costa Rica lo único que necesita es decir el nombre y firmar una declaración jurada con todos esos datos. O sea,
si no tiene acceso a esos medios, lo que la ley le permite es firmar una declaración jurada de que esos datos son así, de que, ¿verdad? Y no sé por qué señala toda esa situación. La ley es la que dice, si usted no tiene acceso a esos datos, si no tiene pasaporte, no tiene identificación, no tiene antecedentes penales, usted lo que puede hacer es firmar una declaración jurada. Y la declaración jurada, bueno, no sé si la ley exige que sea ante un notario, igual, ¿verdad? Sería muy complicado para un refugiado, ¿sí? Pero la declaración jurada la puede firmar la persona ante el funcionario que recibe y entonces de esa manera queda autenticada y me parece que con una declaración jurada se resuelve todo eso. Entonces, no me parece que sea ese un tema grave. Lamentablemente considero que el proceso no es verdaderamente accesible. Hay que partir del hecho de que la población migrante y solicitante de refugio en específico es sumamente heterogénea, ¿verdad? Entonces estamos partiendo con esas barreras o con esas limitaciones, estamos partiendo de que todos están al mismo nivel, digamos, de recursos y no necesariamente es así. Entonces, si bien a muchas personas nos puede parecer pues ilógico, ¿verdad? Que en este momento haya personas que no tengan teléfono, que no tengan correo electrónico, que no tengan internet, esa es la realidad de muchas personas solicitantes de refugio. Entonces, si partimos del hecho de que el proceso de refugio es un proceso humanitario, ¿verdad? De protección internacional, ahí al establecer estas barreras, pues claramente lo estamos desvirtuando porque se supone que debe ser gratuito, accesible para todas las personas que puedan comprenderlo. Y, por ejemplo, si tenemos citas que solo pueden ser otorgadas mediante una llamada telefónica, que además tiene un costo elevado, que además es brindada por solamente un operador en el país, pues ahí vemos una barrera. Pero también el tema de las notificaciones, eso es un tema que bastante polémico dentro del proceso porque se les aplican las mismas normas que en otro tipo de procesos más formales, ¿verdad? Entonces se les exige, por ejemplo, que tengan un medio idóneo para tener notificaciones, que es básicamente un correo electrónico. Y claramente hay muchas personas que no lo utilizan, que no lo tienen o que de tenerlo no tienen acceso a internet para poder estar pendientes de las notificaciones. Entonces, esto significa que muchas personas se les notifican resoluciones que son verdaderamente trascendentes, o sea, son determinantes en su futuro, en su vida, tienen un impacto muy importante y posiblemente se les llegue a notificar de forma automática, no se enteran y no pueden presentar ningún tipo de acción o de recurso en tiempo, lo que los deja en una situación de desventaja. Entonces, sí, eso es algo que definitivamente se identifica como una de las falencias dentro del proceso, que es la accesibilidad, ¿verdad? Que no está garantizada para todas las personas porque como que se pretende como homogenizar a la población solicitante de refugio, cuando en realidad más bien es un colectivo bastante heterogéneo. Yo creo que deberían pensar en que ellos son personas que no tienen acceso a todo lo que es digital. Entonces, digamos, si una persona no puede llamar por teléfono, deberían tener también el espacio físico en migración para que la persona que no pueda llamar pueda ir a hacer fila y sacar la cita. Lo primero es pues identificar las barreras, ¿verdad? Que ya las tenemos un poquito claras. El tema del uso de la tecnología definitivamente es un desafío para la población solicitante de refugio. Entonces, que hayan otras opciones, o sea, que no sea únicamente, por ejemplo, revisar el tema de las citas. Siento que hay que tomar en consideración también que el tema de la pandemia nos cambió muchísimo las reglas, porque anteriormente existía la posibilidad de que las personas acudieran a las dependencias físicas, ¿verdad?, de la unidad de refugio y se les brindaba la atención ahí en el caso, ¿verdad?, de que no tuvieran acceso a estos medios.
Sin embargo, como digo, la pandemia cambió mucho esas reglas y ahora prácticamente todos los trámites se tienen que realizar mediante citas. Aquí rescato un poco la labor de las organizaciones de la sociedad civil que brindan mucho apoyo en esto, pero sin embargo eso no elimina la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, en eliminar esas barreras. Y en las organizaciones, pues, frente a esta situación tratan de brindar el apoyo correspondiente. Lo ideal es que el proceso en sí mismo sea accesible, ¿verdad? Entonces, revisar el tema de las citas, ver o innovar un poco, ¿verdad? De qué forma se pueden hacer las notificaciones también, que las personas puedan estar al tanto de sus procesos. Eso también tiene que ver con el volumen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas solicitantes de refugio, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría, por ejemplo, logran dar un número de teléfono de contacto. Pero eso no es un medio válido de notificación, pero si se pudiera, por ejemplo, contactar a la persona e indicarle que se apersone en las oficinas para dar una notificación, ya ahí sí nos evitaríamos muchas notificaciones automáticas. Sin embargo, ahí nos enfrentamos un poquito con el tema del volumen, ¿verdad? Que claramente los recursos son limitados y la administración se ve en la dificultad, ¿verdad?, de estar llamando a todas las personas. Pero sin embargo sí es un tema al que definitivamente hay que entrarle, escuchar a las personas solicitantes también. Creo que como colectivo ellos son las personas que reciben al final de cuentas, pues, los servicios y conocen de primera mano cuáles son, pues, esas barreras y esas limitaciones que ellos enfrentan. Entonces definitivamente hay que identificarlas y ver de qué forma, ¿verdad?, podemos subsanarlas. Sí, lo considero importante y de hecho que creo que se aplica, y especialmente en temas de género y en cuanto a las personas menores de edad o menores no acompañados, que son casos que nos llegan al país. Me parece que sería una contradicción contra los principios de igualdad, el derecho humano al respeto de la dignidad de la persona en condiciones de igualdad, sin distinción de raza, credo, edad, sexo, ¿verdad? Me parece que sería una contradicción. Sí, totalmente de acuerdo. Eso ha sido una de las grandes conquistas y logros dentro del proceso, al menos aquí en Costa Rica. El enfoque diferenciado es una piedra angular, me parece a mí, porque, como lo comentaba anteriormente, ahora estamos hablando de población bastante heterogénea. No todos están en las mismas condiciones. Yo personalmente soy del criterio de que la migración en sí ya conlleva vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de contextos de migración, ya hay implícito un tema de vulnerabilidad. Sin embargo, esa vulnerabilidad no es igual en todas las personas. Entonces, definitivamente es necesario aplicar estos criterios o estos enfoques diferenciados en las personas que se identifique que se encuentren en un mayor riesgo de vulnerabilidad. ¿Qué personas? Bueno, evidentemente las personas menores de edad, si no viajan acompañados, personas adultas mayores, personas con discapacidad, las mujeres, personas que han sufrido violencia en sus países de origen. Espero que no se me esté escapando ninguna, pero sí esa identificación, ¿verdad?, se tiene que hacer en el momento en que se aborda a la persona, y lo primero que se debería hacer es determinar si la persona requiere algún tipo de flexibilización o de enfoque diferenciado, que puede ser en muchos temas, ¿verdad? Bueno, sí, ya recordé quienes dejaba de lado, por ejemplo, población indígena, población que no maneja el idioma, que podemos encontrar como desafíos con respecto al idioma, ¿verdad? Personas que tal vez no tengan la capacidad de leer, escribir, de entender el procedimiento, de hablar, que tengan algunas enfermedades particulares, ¿verdad?, que requieran atención médica, porque el proceso de refugio generalmente está bastante ligado con el acceso
a otros derechos aquí en el país, por ejemplo, la atención médica o subsidios del Estado o temas de este tipo, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Por eso el proceso de refugio es tan importante, porque va más allá de temas de regulación migratoria, son de protección y son temas de derechos humanos, y por eso hacer estas identificaciones es trascendental. Yo creo que el primer aspecto es reconocer a las poblaciones, en eso estamos bien. Entonces, por eso es que les comento sobre el género y personas de menores no acompañados, porque ya son reconocidos, incluso cuando son personas menores de edad, hay un trámite que es con el PANI. El PANI es parte del proceso. En género tenemos muchísimas instituciones que también ayudan, personas solicitantes que son, digamos, si necesitan ayuda médica, psicológica, hay formas, el gobierno da, digamos, tienen ayuda, incluso no tanto también del gobierno, sino también de otras organizaciones internacionales. Por supuesto que aquí se dan condiciones que son razonables, ¿verdad? Por ejemplo, y que son temas además de logística y de criterio. Los niños en cualquier país del mundo, ¿verdad? Requieren una protección especial, ¿verdad? Porque no pueden valerse por sí mismos. Entonces, obviamente a los niños pues habrá que darles prioridad en la atención. Y por supuesto que a las mujeres embarazadas se les daría una cierta prioridad por razones de salud, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y de, como dice usted, de vulnerabilidad física. Me parece que otros criterios, por ejemplo, bueno, y tal vez ahí en el tema de la edad, ¿verdad? Me parece que el enfoque del refugio, de las preferencias debería de tener en consideración, por ejemplo, si la persona viene sola y es una persona adulta, de alguna manera la prioridad se le podría dar más bien a una familia, ¿verdad? Porque es más complicado, ¿verdad? Y entonces me parece que, por ejemplo, una familia debería tener prioridad que una persona adulta, sola. Ahora, una mujer embarazada sola es una persona físicamente que requiere una atención especial, ¿verdad? Y por supuesto, una persona enferma o puede requerir una prioridad. Pero, digamos, yo establecería las prioridades en razón de la vulnerabilidad, como dice usted, en razón de la vulnerabilidad física, y en razón de la complejidad del manejo, ¿verdad? Como si de una familia, o incluso una mujer embarazada, o una mujer con niños, ¿verdad? Que es una familia, que otros criterios, ¿verdad? Otros criterios me parece que podrían más bien violar los derechos humanos que se quieren proteger, ¿verdad? No considero que sea un plazo razonable, pero tampoco en mi experiencia me parece que es el plazo correcto. Sé que duran, no va a durar menos de 3 años. Si es un caso muy complicado puede durar hasta 5, 6, pero no me parece que sea 10 años y sí no es el plazo razonable. El país debería, yo sé que han habido herramientas para tratar de que se dure menos, pero sí no hemos sido muy eficientes en eso. 10 años para un procedimiento no es razonable para ningún caso, ni para un juicio, ni para un trámite administrativo, y mucho menos para un trámite de refugiado. No, a ver, me parece que tardar 10 años, ¿qué será?
para no decirle que no y tenerlo ahí protegido como refugiado, ¿verdad? Bueno, mejor le decimos que sí o le decimos que no, ¿verdad? Pero tenerlo 10 años en una condición ahí de un limbo, sí, es inseguro. Digamos que es absurda, ¿verdad? Y además sí me parece que eso sí es violatorio de los derechos humanos que tienen las personas a la pronta resolución de las peticiones y de las quejas. El plazo de los 10 años es una realidad y es totalmente desproporcionado. O sea, estamos hablando de procesos, casos en los que la persona tiene que esperar esa cantidad de años para que se le haga la entrevista, ni siquiera para recibir la resolución final de su caso. Entonces, definitivamente ahí hay una violación clara al derecho de acceso a la justicia, una justicia pronta y cumplida también al recibir una respuesta, ¿verdad?, de las solicitudes que se plantean ante la administración y que va más allá de un tema meramente formal, ¿verdad?, de una cantidad excesiva de años, porque sí hay vulneraciones claras y concretas a los derechos de las personas solicitantes de refugio. Creo que un poco la justificación o una falsa solución que se le ha dado es que se dice, bueno, pero es que mientras las personas están dentro del procedimiento tienen permiso laboral y tienen su documentación y no están sujetas a ningún tipo de expulsión del país, pero la realidad de las cosas es que las personas con estatus de solicitantes de refugio tienen bastantes brechas, ¿verdad? Entonces, acá nosotros, en Hayas hemos atendido muchísimos casos de personas que, por ejemplo, no logran una efectiva integración en las comunidades, en el ámbito laboral, por ejemplo, porque su documento dice que es temporal, es un permiso laboral temporal. Entonces, muchas veces las empresas que reclutan personal lo que piden es que la persona ya tenga un DIMEX, que también es un poquito raro porque en realidad el DIMEX es un número de identificación y las personas solicitantes de refugio lo tienen. Entonces ven este carácter temporal como una restricción. Y bueno, y cuando estamos hablando de que una persona puede estar en ese estatus de solicitante de refugio por 10 años, o sea, ¿qué tan temporal es lo temporal? O sea, es bastante permanente en realidad. También que se identifica como brechas, por ejemplo, con el tema de convalidación de estudios. Tenemos tal vez el estereotipo, ¿verdad?, de que la persona solicitante de refugio es una persona de escasos recursos, sin educación formal, pero en realidad también hay población solicitante de refugio que es bastante preparada, que tiene estudios bastante importantes de grados superiores y que no puede convalidar esos estudios porque el proceso es sumamente complejo, porque piden muchos requisitos, muchas legalizaciones. Y lo irónico del caso es que para las personas refugiadas aplican una serie por el carácter de protección, ¿verdad?, que tiene el proceso dentro o implicado. Existen como una serie como de flexibilizaciones y beneficios para la población refugiada, pero la persona solicitante no le aplican porque aún no ha tenido ese reconocimiento, ¿verdad? Otro tema que hemos visto es también con el tema de los pasaportes, que las personas solicitantes no los pueden renovar, y si bien la legislación internacional prevé la existencia de un documento de viaje, al menos el criterio actual de la unidad de refugio aquí en Costa Rica es que se le otorga únicamente a las personas que ya tienen reconocimiento. Otro tema clarísimo también es el tema del conteo de años para optar no solo por un cambio de categoría, sino para una naturalización. Esto es algo que cuando uno se lo explica a las personas solicitantes de refugio, pues resulta muy, muy, muy frustrante porque tal vez están pensando como en optar por una naturalización, porque estamos hablando de personas que ya tienen, en este momento ya tienen 6, 7 años de vivir en Costa Rica y ese plazo no les ha contado ni les va a servir para optar por una naturalización, porque esos plazos empiezan a regir
a partir de que tienen una situación migratoria o un estatus migratorio consolidado, ya sea como con una residencia o por el refugio. Entonces, verdaderamente sí, este plazo tan desproporcionado es una barrera para una verdadera integración, para un desarrollo para la persona aquí en el país, que al final, digamos, viéndolo a nivel macro, incluso también afecta al país, afecta a la economía, porque estamos orillando que un sector importante de la población, ¿verdad?, se quede en lo que es la informalidad, tal vez no pueda tener a mejores opciones de desarrollo. Entonces va muchísimo más allá de una cuestión de tiempo, ¿verdad?, de cuánto dura el proceso, sino que sí tiene consecuencias específicas en la persona, que es un poco lo que tal vez desde el lado de la administración se ha pretendido ignorar. El principal problema que existe con la figura del refugio en el país es de que todas las personas solicitan refugio aunque no sean refugiados, porque es una figura que se utiliza para regularizarse en el país, y como saben que dura tanto, entonces las personas lo utilizan simplemente para estar acá y trabajar, y lo que están haciendo ellos es obstaculizando a las personas que sí necesitan. Entonces tenemos no sé, las solicitudes podrían ascender hasta 10,000 al año, pero ¿quiénes son verdaderamente las personas que necesitan el refugio, o que sí son posibles, y no sé, personas que sí se les vaya a reconocer el refugio? Porque una persona es refugiada, es declarativa, no constitutiva, que eso es importante. Entonces, y yo diría que eso es el peor defecto que nosotros tenemos. La figura es tan amplia que entonces cualquiera la pide y cualquiera pega el sistema. Eso es un problema. Lo que sí es bueno es que, o sea, nosotros tenemos un sistema incluso de doble instancia. Si a la persona se le niega, va a haber un tribunal que es independiente que va a volver a conocer su caso. Entonces, siento que las personas sí tienen una buena oportunidad, si son refugiadas, de que se les reconozca como tal, como es su derecho. La actitud de apertura a Costa Rica, la actitud de apertura hacia el refugio es una actitud correcta, ¿verdad? Creo que tenemos que ser solidarios y humanitarios. Lo que debería de cambiarse es que la decisión debería ser muy rápida. No hay ninguna razón para que esto tarde, no sé, más de una semana, un mes. Es una cuestión de verificación de las condiciones del refugiado y ya, ¿verdad? Ahora, si no tenemos recursos para atender a los refugiados, pues entonces simplemente digamos no se puede tener, porque ese es el tema, ¿verdad? Un derecho humanitario, yo puedo ser muy humanitario, pero si no tengo cómo, mejor le digo a la gente, mire, no puedo, no tengo cómo, ¿verdad? Entonces, creo que la solución debería ser pronta, ¿verdad? Y sí debería haber una responsabilidad en otros casos que el funcionario no resuelva, ¿verdad? Pero sí debería haber una responsabilidad por la tardanza, porque eso sí implica una condición de incertidumbre que podría generar una violación a los derechos humanos, el derecho a la dignidad, a la pronta resolución de las disputas. Primero, creo que hay que aceptar que la dinámica del proceso de refugio en Costa Rica cambió. O sea, hubo un antes y un después en esta materia, y Costa Rica pasó de ser un país que recibía, qué sé yo, lo más 3,000 solicitudes de refugio al año, a hablar de esa cantidad posiblemente en un mes. Entonces, es absurdo, pero es la realidad. La unidad de refugio, que es la oficina encargada o especializada en la materia, continúa teniendo la misma cantidad de personal, que es básicamente un coordinador, 2 abogados o abogadas, un oficinista y creo que alguien de transporte.
entonces, vamos, que en general no suman 10 personas. Entonces, gracias a la cooperación internacional, a agencias de Naciones Unidas, pues le han metido bastante el hombro, pero primero es aceptar que la realidad migratoria del país ha cambiado muchísimo y que hay que ponerse a la vanguardia. Lo que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha innovado bastante como en este tipo de cosas, porque es claro que Costa Rica no es el único país que tiene esta situación migratoria, ¿verdad? Hay muchísimos países en el mundo que tienen una presión bastante similar a la de Costa Rica y pues les ha tocado innovar. Entonces, a disposición hay bastantes propuestas. Se habla, por ejemplo, de procesos fusionados, ¿verdad? Que se concentran como varias etapas del proceso en una sola, como para acelerar un poquito. Se han hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, en Brasil, que se han aplicado reconocimientos masivos, ¿verdad? El tema de perfilar a la población es bastante útil. Y bueno, y también el identificar otras formas de protección complementaria, además de lo que es el refugio, básicamente porque si bien no todas las personas califican, digamos, para la protección que se otorga a través del refugio, sí es posible, ¿verdad?, que tengan acceso a otro tipo de protecciones y ver de qué manera se puede hacer que sea más eficiente. Por ejemplo, aquí en Costa Rica también se implementó por cierto tiempo lo que fue una protección complementaria, que no es protección complementaria en sí según los estándares, pero así se le llamaba. Pero, por ejemplo, me gustaría resaltar el caso, por ejemplo, de México, que ellos, las personas hacen su solicitud de refugio y si no aplican para el refugio, de forma automática se evalúa si califican para la protección complementaria, y si es así se le otorga de una vez. Entonces estamos hablando que a la persona se le está otorgando una protección de forma inmediata y no, por ejemplo, acá como se dice que la persona tenía que solicitar el refugio, tenía que recibir una denegatoria y luego tenía que hacer la solicitud. Entonces ese tipo de estrategias innovadoras, y vamos a ver, no hay que inventarlas, ya parte del trabajo ya se ha hecho y lo que es un poquito, ¿verdad?, estudiarlas, adaptarlas a la realidad del país, eso claro está, pero sí el innovar en este tipo de procesos. Un poquito relacionado con el tema de los 10 años, y en 10 años también vemos que las personas tienen familia aquí, crean vínculos, eso da pie, digamos, a que las personas puedan obtener otro tipo de categorías migratorias, pero no siempre son como lo más accesibles tampoco. Entonces el facilitar, ¿verdad?, o el flexibilizar ciertos requisitos para obtener las residencias por vínculo es una posibilidad. Se ha hablado en estos días también de la posibilidad de aplicar una amnistía, que esto también es una de las medidas que se suele utilizar en estos casos. El tema de aplicación de convenios como Cartagena, que en Costa Rica todavía la aplicación no es tan clara, ¿verdad?, o tan evidente, y ha sido de utilidad. Pero bueno, el caso es que la recomendación pues es poner los ojos, ¿verdad?, en otros países que están en situaciones similares a las de Costa Rica, y pues les ha tocado innovar en la materia y han tenido pues resultados interesantes. No creo que atenten contra la soberanía del Estado. Incluso el Estado es el que dice si una persona ingresa o no al país. Claro, nosotros tenemos muchísimos puntos ciegos y las personas ya ingresan ilegal y solicitan refugio, pero la soberanía como tal no, para mí no se ve violentada. Sí podría mejorarse muchas cosas, muchos temas tal vez. No conozco casos de regulaciones internacionales
que atente contra la soberanía del Estado. No conozco ningún convenio que imponga al Estado la obligación de aceptar a los refugiados. Sí, no tiene que ser tan intrusivo. No, pero sí hay otra cuestión, y es que si hay una presión internacional, ¿verdad?, en confundir la condición de refugiado con la condición de migrante. Si hay una tendencia a unificar eso, ¿verdad?, y una presión muy grande para que los países acepten esta migración. Definitivamente no. Y la persona que afirme eso es una persona que tiene desconocimiento de lo que es la normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿verdad? Creo como que, o me gustaría pensar que en el sector formal ya está superada esa concepción, ¿verdad?, de anteponer la soberanía de los estados a los derechos humanos. Y formalmente hablando, ¿verdad?, sabemos que el proceso de refugio es un proceso de derecho internacional que se enmarca en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y como tal, ¿verdad?, tiene un rango constitucional incluso superior a la Constitución cuando se trata de materia de derechos humanos, como es en este caso. Entonces, definitivamente no se puede anteponer términos de soberanía o para justificar, ¿verdad?, la violación de un derecho humano, que en este caso es el derecho humano que tienen las personas a solicitar refugio, a buscar protección en un país. Entonces, definitivamente no es un argumento que sea válido y que se deba acoger. Hay muchísimos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, ¿verdad?, en la que categóricamente niega, ¿verdad?, esa posibilidad. Bueno, y además también entender que se trata de compromisos que han adquirido los estados, ¿verdad?, en este caso voluntariamente. Entonces ya acarrean una serie de responsabilidad internacional que no permite, ¿verdad?, que se utilicen estos criterios como de atención a la soberanía, y bueno, que al final de cuentas, ¿verdad?, el Estado es una ficción jurídica que funciona para protección de las personas, no es un fin en sí mismo. Entonces, pues ojalá que ya alegatos de este tipo, ¿verdad?, se escuchen cada vez menos, porque sí están completamente fuera de lugar. No, el Estado no puede negarse a recibir solicitantes. O sea, el Estado tiene obligaciones internacionales, él está obligado, o sea, de que las va a recibir, las tiene que recibir. Si llegara a ese punto, incluso creo que nosotros hemos llegado a ese punto, pero siempre ha habido ayuda internacional. Entonces, digamos, el ACNUR le ha pagado a la Caja Costarricense del Seguro Social por el seguro de solicitantes de refugio para que esas personas tengan acceso a atención médica, y al Estado no le ha costado nada. Entonces, incluso la Caja se ve beneficiada de esto, porque incluso hay muchos costarricenses que nunca se inscribieron y no pagan a Caja, y hay personas solicitantes de refugio que sí, por medio de estos tratados internacionales. Entonces, creo que nosotros sí somos, Costa Rica es un país que se ha beneficiado muchísimo de la cooperación internacional, y entonces eso es lo que nos ha ayudado a que nosotros no colapsemos, pero no creo que sea, o sea, el país no puede negarse a recibir solicitudes, y es algo que tienen que ir viendo, trabajando a saber qué es lo que pasa. Yo sé que la ACNUR tenía un proyecto de reducción de la mora, que era en el que yo trabajaba, y porque es que había muchos expedientes pegados, digamos, el sistema estaba completamente trabado, y eso se ha ido aliviando mucho, pero también el Estado tiene muchas herramientas. Migración es una institución grande, tiene su propio fondo. Lo que pasa es que tiene mucha burocracia, hay plazas congeladas, entonces eso no ayuda. Pero sí,
simplemente la migración, las personas solicitantes de refugio es un fenómeno que el país tiene que afrontar al igual que todos los otros fenómenos. Entonces, o lo regula y lo enfrenta, o simplemente va a existir en la ilegalidad, nos va a traer un montón de problemas, etcétera, que es mi opinión personal. Eso básicamente sería equiparable a justificar una violación a un derecho humano, porque así como es un derecho humano el acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda, así también lo es el derecho a solicitar refugio. Entonces, claramente sería justificar una violación de derechos. Parte de la teoría de los derechos humanos explica esto, ¿verdad? Que son progresivos y no regresivos, entonces y tampoco los podemos flexibilizar o acomodar a las posibilidades del Estado o de respuesta del Estado, porque precisamente esa es su labor, ¿verdad? Esa es su razón de ser. Entonces, básicamente sí, o sea, afirmar eso sería, o poner esa limitación sería una violación pues clarísima a un derecho humano y a normas de derecho internacional que tienen un rango ya bastante importante. Esa es la pregunta más difícil que me has hecho hoy. El trabajar con personas refugiadas, solicitantes de refugio, migrantes, es un trabajo bellísimo, o sea, que da mucha realización personal y profesional, pero creo que de los principales desafíos es como el no desesperarse, el no perder el norte, ¿verdad? A veces estamos trabajando muy de la mano con personas que han experimentado situaciones verdaderamente difíciles, ¿verdad? Entonces a veces el que vengan al país y que se expongan a otra serie de injusticias, ¿verdad? Entonces puede ser bastante frustrante. Entonces el gestionar, ¿verdad? El gestionar esa frustración es al menos a mí un desafío que me cuesta mucho, ¿verdad? El tener que sobreponernos a la burocracia, el entender también que los recursos que tenemos son limitados, ¿verdad? Que quisiéramos llegar y poder ayudar a todas las personas que se encuentran en esta situación y no poder hacerlo, pues es un tema frustrante. Y el tema también de un poco de querer cambiar la realidad del mundo. Esto suena así súper utópico, pero en realidad es que no podemos perder de norte esa aspiración, o sea, la aspiración que tenemos de cómo queremos ser y de qué tipo de sociedad queremos tener. Entonces, el no perder la empatía y por el contrario, el tratar de transmitirla, el tratar de contagiarla, el tratar de llevar el conocimiento, ¿verdad? Porque a veces no es tanto un tema como de falta de empatía, sino también de falta de conocimiento. Entonces, pues sí, el mantenerse pues motivados, siento que es como el tema de mayor desafío y entender que trabajamos con recursos limitados y entender también las restricciones que tiene o las limitaciones que tiene la administración como tal y que bueno, que básicamente esa es nuestra labor. Entonces, para mí personalmente esos son los principales desafíos día a día. En conclusión, el refugio como derecho humano reconocido y protegido a nivel nacional e internacional requiere el desarrollo integral e inclusivo de los procesos administrativos que permiten el acceso efectivo a este derecho. Es importante también mencionar que la promoción de un ordenamiento jurídico que comprenda y atienda las necesidades de este grupo social especialmente vulnerabilizado debe ser una prioridad. También se debe optimizar los procesos administrativos de determinación de la condición de la persona refugiada. Este constituye un deber estatal y una necesidad humanitaria, especialmente en un contexto latinoamericano como en el que nos encontramos actualmente, es decir, con miles de migraciones de personas a través del continente.
Por otra parte, es necesario reflexionar, porque las personas solicitantes de refugio y los refugiados tienen derecho a un trato de atención digno en los países en los que son recibidos, conociendo estos justamente la condición de seres humanos de derechos y deberes. Es necesario también reflexionar sobre cuál es el papel que estamos adoptando dentro de nuestro ámbito de acción para generar condiciones adecuadas para las personas migrantes en general. Desde nuestra posición concreta, siempre es posible tomar acción, informarse y ayudar.